Estamos junto a Andrés Altamirano para hablar sobre la inversión pública en el Ecuador, ya que al parecer va a paso lento. Muy buenos días, Andrés, gracias por estar acá. Y buenas tardes a toda la audiencia, un cordial saludo y estar contento de aquí de acompañarles en esta mañana. Para empezar esta entrevista vamos a ver esta imagen. Pancho, si me ayudas, para que toda la gente sepa de qué vamos a charlar, pues el Observatorio de Gasto Público junto a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo publicaron este documento. La inversión pública en Ecuador va a paso lento, elaborado por el autor que está aquí con nosotros, Andrés Altamirano Quinde. Primero, ¿por qué este titular? ¿Qué pasa detrás de la inversión pública? En primer lugar, la inversión sí va a paso lento. Y esto se lo constata según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, que nos indican que entre junio y enero del 2024 solo se ha ejecutado el 15% del plan anual de inversiones de las entidades que pertenecen a la función ejecutiva. Este bajo porcentaje lo que representa es que la vía de desarrollo del país se vea mermada y que el gobierno enfrente obstáculos y desafíos para convertir los recursos disponibles en proyectos tangibles para la población. Andrés, una cosa, solo pegando un poquito más al micro, que acá nos están diciendo que Perfecto. se está escuchando bajito. Ahora sí, cuéntanos nuevamente. Sí, en primer lugar, hay que decirlo, la inversión va a paso lento y como les comentaba, eso se constata justamente en las cifras del Ministerio de Finanzas, que nos dicen que justamente entre enero y junio del 2024 solo se ha ejecutado el 15% del plan anual de inversiones de las entidades del Ejecutivo. Esto quiere decir que se ha ejecutado alrededor de 270 millones de dólares de los 1.800 de alrededor que se tiene planificado para este 2024. ¿Qué nos dice este bajo porcentaje? Es que existen dificultades y obstáculos que el gobierno está enfrentando justamente para convertir estos recursos en proyectos, por ejemplo, de infraestructura o de programas sociales. A ver, pero para aterrizar esto, primero que la ciudadanía sepa qué es un plan anual de inversiones. Ok, un plan anual de inversiones es justamente, lo podemos llevar a un ejemplo familiar. Nosotros planificamos comprar una casa, adquirir ciertos insumos o bienes que van a tener de larga duración. ¿Sí? El Estado hace lo mismo. Okay. El Estado planifica proyectos y programas sociales que se van a tener que ejecutar en un año. En ese programa lo que hay, por ejemplo, es la construcción de obra pública y justamente programas sociales. Entonces, lo que es un plan anual de inversión es una planificación de los proyectos que el Estado va a ejecutar en un año. Especialmente en este que estamos hablando del 2024 y como ya te había comentado, tenemos una baja ejecución justamente del plan anual de inversiones y esto puede ser por diversas circunstancias. Y también quiero preguntarte, ¿qué significa para la ciudadanía? Para que la gente lo sienta cercano. Ok, como te había comentado, nosotros tenemos este plan y existen proyectos. Estos proyectos lo que marcan es la vía de desarrollo social del país. Si no se construye obra, se puede tener que las necesidades de la ciudadanía no se encuentren satisfechas, ¿sí? Entonces también el plan anual de inversión lo que hace es dinamizar la economía. Y mucho más aún cuando se ha confirmado por el mismo Banco Central del Ecuador que existe un proceso de recesión de la economía ecuatoriana. Entonces, claro, si tú no tienes un dinamizador de la economía al momento de construir obras, vas apuntando a dos lados. Primero, a que la economía no se dinamice, que no exista, por ejemplo, empleo, que no exista consumo. Y también el otro problema es que no exista justamente obras que necesitamos, por ejemplo, para pasar la crisis energética o en temas de seguridad, como ejemplo, la entidad del Servicio Nacional de Atención de personas prohibidas de la libertad. Entonces, justamente se va a sentir en las crisis que nosotros tenemos actualmente, que es la crisis justamente de seguridad y la crisis energética. Se necesita obras y dinero invertido para poder justamente pasar estas crisis. Y para continuar vamos a revisar algunas imágenes, Pancho, si me ayudas, justamente del propio informe, donde hemos elegido los sectores que nosotros consideramos importantes. Por ejemplo, en salud y educación. Aquí está todos los ministerios, las secretarías, etcétera, etcétera, relacionados al Ministerio a Salud y Educación. Dice, el sector salud, que incluye al Ministerio de Salud Pública, ha invertido solo el 13.88%, 28.7 millones en sus fondos asignados.
En educación la situación tampoco es buena, solo el 16.36%, 72.7 millones ejecutados del presupuesto del Plan Anual de Inversiones. Estos sectores son fundamentales para el desarrollo del capital humano y la estabilidad económica a largo plazo. ¿Crees que todo lo que está en este informe es impresentable? Decir, chuta, se ha invertido tan poco, pero el gobierno siempre saca cara de que es el mejor gobierno y que está invirtiendo mucho. A ver, aquí el eslogan de Noboa es el gobierno que resuelve. Y que resuelve. Ajá. ¿Qué tanto ha resuelto? No es evidente si analizamos el plan anual de inversiones. Y esto se debe también a que el Ecuador le falta recursos. Entonces, conocemos que el ingreso petrolero ha disminuido, estamos produciendo menos barriles de petróleo que el año pasado, es decir, alrededor de 420,000 cuando en el 2023 se producía 480,000, eso merma justamente los ingresos. También algo positivo es que hemos recaudado mucho más que el año pasado en cuestiones tributarias, especialmente con el IVA, 512 millones alrededor más, y también se ha a través de diferentes contribuciones especiales que se han hecho justamente por la crisis de seguridad, el fisco ha obtenido más recursos. No obstante, todo el dinero que ha ingresado no ha sido suficiente para dinamizar la economía y ejecutar un buen plan de inversiones. Entonces, ahí tienes un problema. Justamente, una de las causas probables de la baja ejecución puede ser justamente que no existan los ingresos suficientes y disponibles para poder ejecutarlos. La otra es también la gestión que pueda hacer el gobierno para poder tener esos ingresos. El plan anual de inversiones se financia mediante crédito externo. Más del 70% de los 1.800 millones de dólares del plan anual de inversiones se financian con créditos externos. ¿Te refieres a créditos externos como préstamos? Exactamente. Como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Exactamente. Lo que necesita el gobierno es buscar financistas que le permitan ir ejecutando el plan anual de inversiones. Entonces, nosotros como Ecuador tenemos que hacer una gestión en la cual se pueda colocar bien créditos internos también para poder aliviar justamente la necesidad de dinero, que no tiene que ver con los créditos externos, pero también buscar estos bancos multilaterales, préstamos bilaterales para poder obtener ese financiamiento para poder ejecutarlo. Esto a pesar de que cerrado el junio 2024, la caja fiscal ha tenido más ingresos, pero no han sido suficientes justamente para seguir ejecutando el plan anual de inversiones. Y de ahí también estamos frente a un gobierno en el que se encuentra, o es un gobierno de paso, es un gobierno de transición. Entonces se encuentra en una curva de aprendizaje, en una curva justamente de tener conocimiento de cómo gestionar lo público. Entonces, claro, actualmente tenemos nuevas autoridades que se encuentran frente a las carteras del Estado, frente al Ministerio de Salud, frente al Ministerio de Educación, y lo que puede haber es justamente eso, que se necesite más capacidades técnicas y operativas para ejecutar justamente los recursos disponibles. Entonces, por ahí vamos. ¿Y cómo va la cuestión de cuáles son las probables causas de por qué no se está ejecutando justamente un porcentaje más fuerte del presupuesto que se tiene planeado en inversión? Entonces, tendríamos que ver ciertas recomendaciones para poder mejorar y que el Ecuador encuentre la vía del crecimiento y de que exista este paso o podamos sortear esta brecha que tenemos en recesión de la economía. ¿Y qué pasa si de pronto, como siguiendo el ejemplo de la familia que planifica la economía a largo plazo, qué pasa si no lo logro? Si no puedo ejecutar lo que yo planifiqué porque no tengo los ingresos necesarios. ¿El siguiente año planifico menos? ¿Planifico igual? No. Igual que en una economía familiar, se puede hacer un símil, es parecido pero no es idéntico. Se tiene que tomar ciertas características o repercusiones de los ingresos que tiene el Estado. Entonces, claro, cuando tú realizas un presupuesto general del Estado o un presupuesto de plan de inversiones, tienes ciertos supuestos. A cuánto va a estar el petróleo, y esos supuestos te permiten a ti saber cuánto va a ser tu ingreso el siguiente año. Entonces, igual, nosotros conocemos a nivel individual que nuestro ingreso es mensualmente, al siguiente año vamos a tener ciertas inversiones, vamos a hacer ciertos gastos y nos ajustamos. Es justamente lo que tiene que hacer, es transparentar y aclarar
cuáles son esos supuestos y que esos supuestos se apegan justamente a la realidad y ver cuánto va a estar disponible y cuánto va a tener el Ecuador tanto en ingresos para poder dedicarlos a los gastos y a las inversiones. Entonces, eso es lo que debe hacer. El segundo semestre es un semestre bastante duro. ¿Por qué? Porque en el primer semestre puede ser que no ejecutes y un presupuesto no es que cuando tú llegas a los 6 meses vas a tener que ejecutar el 50%. Así no se maneja el presupuesto del Estado. Pero, no obstante, tú planificas también para poder ejecutar el segundo semestre. Y este segundo semestre, cuando tú analizas tendencias de las cifras, vas a ver que las entidades de las instituciones exactamente ejecutan más que en el primer semestre. Entonces, nuestra preocupación y la preocupación de la ciudadanía en general es de cara a este segundo semestre, cómo se van a comportar también los ingresos y cómo se va a poder acceder a este financiamiento. Si no mal recuerdo, el gobierno de Noboa ha podido conseguir el 48% del financiamiento que necesitamos para cubrir los 11.000 millones faltantes del presupuesto general del Estado. Que se tenía justamente una brecha de 11.000 millones de dólares para ejecutar el presupuesto, pero aún falta conseguir el 52% de créditos. Es un montón. Es un montón de plata. Entonces, lo que se debe hacer es justamente gestionar que tanto mediante créditos internos, la emisión de bonos a nivel interno, o también conseguir créditos externos a través de multilaterales. Por ejemplo, la CAF también nos ha dicho que ya y nos ha otorgado un crédito de 400 millones, el FMI ya nos ha dado alrededor de 1.000 millones de dólares cuando accedimos justamente a ese préstamo, es poder ir dinamizando justamente y obteniendo estos créditos para poder fortalecer la ejecución, tanto del Plan Anual de Inversiones como del Presupuesto General del Estado, porque los dos se encuentran atados. Y hablando sobre esta planificación que se hace y tú dices, bueno, es como una familia donde tú dices, voy a gastar esto en este año y quizá no lo llego a gastar todo en la primera mitad, gastemos lo demás en la segunda. En la planificación no se miente un poco o no se elevan las expectativas, por ejemplo, el gobierno nacional proponiendo construir cárceles, por ejemplo, el gobierno nacional proponiendo hacer X o Y cosa, pero ¿de dónde? Ok, la planificación te sirve justamente para ti observar y monitorear cómo vas ejecutando tus ingresos y tus gastos. Entonces, la planificación es orientativa. No recuerdo un gobierno, y no creo que tampoco haya en el mundo, que ejecute el 100% justamente de lo que tiene planificado. No obstante, lo que te alarma y lo que te prende como banderas rojas es estos indicadores, por ejemplo, que el SNAI tiene planificado 127 millones de ejecutar en el 2024 y recién ha ejecutado 300.000 dólares. Y conociendo que vamos en una crisis justamente de seguridad. Entonces, esto representa que el SNAI ejecutó 300.000 dólares de los 127 millones, es del 0.26%. Entonces, este indicador lo que te dice es, ok, aquí hay una brecha muy grande de la planificación que yo tenía, claro, y tendría que tener ciertas recomendaciones y acciones para poder implementar o ejecutar de mejor manera. Entonces, ¿qué le sirve tener estos indicadores y este seguimiento a Noboa? Es justamente ver cómo se está gestionando lo público. Y una vez que veas cómo se está gestionando, tomar las acciones pertinentes. Y más o menos en el mismo tema, tú comentabas que sí o sí se necesitan préstamos internacionales para poder ejecutar todo lo que se ha planificado en el Estado. Ecuador no genera el dinero suficiente para ejecutar lo que se propone y necesitamos sí o sí préstamos externos. Lamentablemente sí, necesitamos préstamos externos. Nosotros tenemos, como te dije, una brecha cuando se hizo la proforma del año 2024 de 11.000 millones de dólares que tendríamos que conseguir para ejecutar lo que tenemos planificado. Con Guillermo Lasso, con el gobierno de Noboa, se asumió justamente deuda y se asumió también atrasos a proveedores, atrasos también al seguro social. Que hoy lo viven, ajá. Exactamente, que lo vivimos todos. Entonces, esta brecha con Guillermo Lasso fue alrededor de 5.000 millones de dólares de atrasos. Ahora, en atrasos a proveedores, atrasos a la seguridad social, se encuentra alrededor de 1.700 millones de dólares. Entonces, lo que necesitas es conseguir ese financiamiento y que ese financiamiento se utilice justamente no solo ya en gasto corriente, por ejemplo, sueldos. Entonces, eso no te genera una tasa de retorno. Sí, en cambio, si se le utiliza para una infraestructura en la cual genere tanto un impacto económico como un impacto social. Entonces, de ahí lo que
tenemos es la pertinencia de hacer estudios y análisis que nos permitan justamente reconocer esos proyectos que van a aportar a ambos ámbitos, tanto a la parte social y económica. Y te pongo una palabra en medio de esta conversación, prioridades. ¿También funciona así? Claro que sí, prioridades. ¿Quién maneja el plan anual de inversiones y quién da el seguimiento? Es la Secretaría de Planificación, ¿sí? Entonces, la Secretaría de Planificación lleva un seguimiento tanto in situ, es decir, físico de cómo va el plan anual de inversiones, los proyectos, y también económico a través de las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, claro, en este instante nosotros tenemos que ver cómo se puede mejorar estas cifras de cara a que existe un segundo semestre en el cual nosotros pensamos que va a ser más difícil debido a que puede ser que no hayan los ingresos necesarios para ejecutarlos y segundo, no se consiga estos créditos para poder también ejecutarlos dentro del plan anual de inversiones y del presupuesto general del Estado. ¿Y las prioridades también están vinculadas a otra palabra, que es la voluntad política? Van de la mano. En todo lo que es economía se maneja lo que es economía política. Entonces, la política siempre va a tener estas relaciones entre los diferentes actores que tienen, la asamblea, la función ejecutiva, los gobiernos autónomos descentralizados. Todas estas entidades generan prioridades de inversión. Y estas prioridades de inversión tienen que ver o están relacionadas también con la voluntad que tengan justamente la función ejecutiva, la función legislativa, para poder, de cierta manera, cuando inicie el año, aprobarlos. Porque todo lo que nosotros vemos en el plan anual y en el presupuesto general del Estado ya se lo planificó en el 2023. Y ya hubo la voluntad política de colocarlo ahí. Entonces, cuando se hace un presupuesto, cuando se planifica a nivel estatal, hay ciertos actores que tienen que tener cierto nivel de voluntad política para que se pueda plasmar en proyectos y esos proyectos puedan ejecutarse durante el siguiente año. Y ya para cerrar esta charla, ¿qué nos espera el segundo semestre? ¿Qué nos espera el segundo semestre? Como te comentaba, es un segundo semestre difícil. Esperamos que se pueda gestionar de mejor manera los préstamos, se pueda gestionar de mejor manera los ingresos. Se debe tener ciertos mecanismos o ciertas líneas de acción para que las entidades puedan tener mejor comunicación entre ellas, que existe un monitoreo y un seguimiento de cómo se encuentran los proyectos. Además, es evidente que parte de los retrasos que se puede tener en una ejecución de inversiones o de un proyecto, tiene que ver también cómo se gestiona la asignación de recursos. Entonces se debe mejorar también la administración y la gestión de esos procesos. Y finalmente también mejorar lo que es el sistema de contratación pública. Claro, cuando te dices que tú tienes que construir una obra o tienes que adquirir cierto bien de larga duración, tiene que pasar por el sistema de compra pública. Claro. Ya alguien tiene que comprar y ese sistema es complejo. Es un sistema en el cual sí te tarda más de lo planificado o te demora para poder ejecutar justamente estas obras y estos bienes que necesita la ciudadanía. Entonces, es un segundo semestre que viene difícil. No obstante, hay que tomar las previsiones necesarias para que sea justamente un semestre en el cual podamos evidenciar un mejor crecimiento económico y una mejor ejecución de lo que ya se encuentra planificado. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Él es coordinador del Observatorio de Contratación Pública. Esperamos tener próximas oportunidades para ver qué pasa en el segundo semestre en el Ecuador. Claro que sí. Gustoso de estar aquí.